Y bueno, pues daros la bienvenida a todas las personas que estáis por aquí, que hay un montón. Muchísimas gracias por venir. Mientras nuestra compañera Eva resuelve sus problemas técnicos, que ahora se incorporará, pues nos vamos presentando. Yo soy Ascensión Gómez, soy matrona y fisioterapeuta, trabajo habitualmente en Centro EVAME, aunque ahora estoy en mi casa. Esto no es mi centro, como podéis comprobar, pero porque estamos todos en casa. Pero podemos seguir haciendo muchas cosas, aunque sea a través de una pantalla, ¿no? Esta etapa nos está haciendo reinventarnos y aprender muchas cosas de mundos que antes pues no los teníamos tan presentes, ¿no? El mundo virtual. Y aquí os presento también a Silvia, que es mi compañera, amiga, Paimares. Y bueno, pues preséntate tú, que Vale. sabes quién eres. Yo soy Silvia, bueno, yo estoy en Girona, soy la matrona que lleva el centro Spaimaras y bueno, yo trabajo mucho con lo que es el yoga y la esferodinamia, me apasiona el trabajo corporal y bueno, tanto como mis compañeras, pues estamos muy enfocadas en el trabajo durante el embarazo y el posparto. Y la idea del webinar era un poco hablar de la importancia, ¿no? Y de los beneficios que tiene, de cómo hacerlo, con quién hacerlo, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y todas esas dudas que a veces se nos generan. Entonces, bueno, para aclarar un poco todo eso, por eso hemos pensado en organizar el webinar. Pues nada, aquí estamos. La otra, la que falta es Eva, que aparece por aquí. Hola, Eva. Hola, Eva. ¿Tienes el micro enchufado, Eva? Eva. Ahora. Bien, perfecto. Por fin. No se escuchaba. Bueno, por el móvil parece que mejor. Pero se ha escuchado todo el rato, ¿eh? Ha sido un momentito de corte solo. Pues nada, preséntate, que has llegado justo a tiempo. He llegado, vamos, a mesa puesta. Bueno, pues yo soy Eva Jareño, ya muchas me conocéis. Soy matrona en la zona de Elche, Alicante, y bueno, pues como mis compañeras, matrona emprendedora, intentando pues abrirnos camino ahora, renovándonos desde casa, ¿no? Cambiando a un ritmo vertiginoso todos nuestros servicios al online. Y bueno, un placer para mí estar de nuevo con ellas en este webinar para pues un poco solventaros dudas y hablaros sobre pues el ejercicio en el embarazo, ¿no? Que hay muchísimos mitos, hay cosas que son verdad, hay cosas que son no recomendables, que son contraindicadas en cualquier etapa del embarazo, hay otras que en unas sí, otras no. O sea que, bueno, poder dar un poquito de luz, como en el anterior webinar que hicimos del parto, pues a esas dudas que podáis tener. Pues sí, para empezar un poco a hablar de los beneficios del ejercicio en general, porque quizá todo el mundo tiene claro que hacer ejercicio es sano, pero no todo el mundo tiene claro que hay que hacerlo de forma regular, de forma constante, que no es lo mismo hacer un tipo de ejercicio que otro, aunque todos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Y en el embarazo especialmente es importante porque va a favorecer no solo el buen desarrollo del embarazo y de preparación del cuerpo de cara al parto, sino también de ayudarnos a mantener las posibles complicaciones a raya. O sea, el ejercicio físico ha demostrado que tiene un montón de beneficios a nivel de flujo placentario, para mantener el flujo de la placenta, el mejor desarrollo del bebé, mantiene los niveles de las tensiones arteriales mucho más constantes y controlados, al igual que los niveles de glucemia, especialmente en las mujeres que tienen una diabetes gestacional. Favorece el sueño y el descanso, previene la formación de trombos, que el embarazo es una época especialmente conflictiva en este punto y que puede generar la falta de movimiento. Es una contraindicación absoluta, salvo muy raras excepciones, precisamente por el riesgo de tromboembolismo que existe durante el embarazo. Es decir, que tiene muchas ventajas
algún que otro inconveniente según lo que hagamos, y es importante ponerse en manos de profesionales que nos ayuden a ver cómo es nuestro estado físico actual, qué tipo de ejercicio nos puede ir mejor y que sepamos de lo que estamos hablando. Porque ahora vais a ver en redes miles de ofertas de todo tipo de gente. Una gente va a ser muy profesional y otra gente pues no es tanto. No es lo mismo un entrenador físico, que no es que no sean profesionales, pero son profesionales de educación, del entrenamiento personal en circunstancias diferentes a lo que es un embarazo y lo que es de cara a un parto, ¿no? Que aquí las matronas tenemos mucho que decir, las fisioterapeutas especializadas en embarazo, y si somos como algunas matrofisio, que llevamos 2 por 1, pues, No, pues solo mejor. escucho y veo. A mí no me ven ni me escuchan. Si somos 50 participantes. Seguro, claro que se ven, ¿eh? No nos ven. Escuchamos. ¿No me oyes? Las Tenéis participantes. que cerrar micro, chicas. Sí que te escuchamos. A ver, que voy cerrando. Ahí, vale. Así una breve interferencia. Vale, pues, chicas, continuad. Vale, pues a mí me gustaría también comentar que, por ejemplo, el ejercicio físico además lo que hace es que generes endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, y bueno, pues eso te va a generar un bienestar y además esas endorfinas le van a llegar a tu bebé. Si haces también un ejercicio físico que sea mínimamente consciente, pues también te va a ayudar a tomar conciencia de los cambios que estás viviendo en tu cuerpo, de vincularte con el bebé, de saber que te estás moviendo y que te estás moviendo con un bebé dentro y que él también se está moviendo contigo, ¿no? Y de todos los beneficios que eso supone tanto para la mamá como para el bebé. Y la verdad es que, bueno, el ejercicio físico cuida la postura, es muy importante hacerlo correctamente, colocarnos bien, nos va a ayudar a aliviar muchas molestias que a veces pueden aparecer a lo largo del embarazo, ¿no? Las típicas dolor de lumbalgia, la que me duele la ciática, bloqueos en el diafragma, o sea, el hecho de mantenernos activas va a reducir muchísimo todas esas molestias que a veces pueden aparecer durante el embarazo, que no tienen por qué ser propias del embarazo, sino que muchas veces es por el ritmo de vida que llevamos y que no escuchamos a nuestro cuerpo. Entonces, el ejercicio te trae al sentirte a ti en tu cuerpo, aquí y a la hora, y entonces te va a llevar a escucharte y a darte cuenta de que cuando te mueves tienes una tensión aquí, o me estira allí, o me estira allá, y te da mucha propiocepción, que es la percepción de tu propio cuerpo. Entonces, eso es algo muy interesante a tener en cuenta durante el embarazo. ¿Qué más quieres aportar, Eva? Una cosita, antes de que se me olvide. Otra cosa que aporta el ejercicio, sobre todo cuando se practica en grupo, aunque ahora mismo sean grupos virtuales, es el hecho de compartir con otras mujeres que están en la misma situación que tú la actividad y el crear un grupo, crear vínculos, necesitamos tribu, y aunque sea a través de una pantalla, es súper importante el cuidado de esa parte de la salud mental, emocional y social de las embarazadas. Efectivamente. Además, un poco, pues al hilo probablemente de lo que vayáis preguntando ahora en el chat, que las compañeras irán leyéndolo, pues muchas mujeres nos referís en los grupos de ejercicio, que es que incluso lo necesitáis como agua de mayo, o sea, que a veces estáis deseando que llegue a la clase porque os puede ayudar pues a las típicas molestias que pueden aparecer o no, cada una lleva el embarazo, cada embarazo es un mundo, pero os pueden ayudar mucho pues a ese mantenimiento de zonas molestas que pueden ser que hayan aparecido en el momento del embarazo, pero que ya sean por alteraciones que tenemos nosotras anteriores y que simplemente el embarazo ha hecho que afloren, ¿no? Como pueden ser molestias tipo pinzamientos en el glúteo, el piramidal, que den la falsa ciática, dolores a nivel cervical, porque nos vamos hipercifoseando, ¿no? Nos vamos pronunciando todavía más, que es cierto que nuestra columna en el embarazo va a tener cambios, pero hay veces que se exacerban tanto por características de nuestro cuerpo que incluso es que lo necesitas
para poder llevar un embarazo pues sin molestias, sin dolor, ¿no? Y pudiendo disfrutar entonces de ese embarazo, o sea, sin hablar ya de lo que decíais, ¿no? Del tema de poder, esa parte emocional que también necesitas de compartir, de hablar con otras embarazadas, de cómo lo están viviendo ellas. O sea que el embarazo el ejercicio en el embarazo creo que puede ser muy, muy saludable. O sea, hay muchas mujeres que veo en los grupos que igual no eran grandes deportistas o no tenían como rutina el deporte en sus vidas y el embarazo ha sido como una motivación para cuidarse, ¿no? Para escucharte, como decía Silvia, para ese contacto otra vez con el cuerpo, ¿no? Ese conocimiento de mi cuerpo, de cómo funciona, que tan importante es en esta etapa y de cara pues a preparar un poco, ¿no? Ese conocimiento corporal que viene genial de cara al parto. Entonces es como una especie de preparación física en ese aspecto porque en nuestra sociedad estamos muy desconectadas, ¿no? De lo físico, estamos muy a lo práctico, a lo rápido, ¿no? El pim pam y ya está, ya seguir haciendo y no me paro a sentir mi cuerpo y muchas veces se desencadena, bueno, la atención sabe mucho más como fisio que yo, molestias precisamente por no escucharnos a tiempo, ¿no? A frenar a tiempo y bueno, creo que el ejercicio aquí puede ser pues la excusa perfecta para luego continuar, obviamente, no dejarlo aquí. Efectivamente, no es solo el ejercicio en el embarazo, el ejercicio en la vida, pero el embarazo tiene unas circunstancias especiales. Yo en mi clase, por ejemplo, también notamos mucho el efecto hormonal del embarazo, ¿no? La progesterona que la tenemos por las nubes, la progesterona es una hormona que nos invita a quedarnos en el sofá eternamente. Entonces, o ponemos un poco de nuestra parte por compensar eso, o no saldríamos del sofá en la vida, porque la progesterona es la hormona del repanchingamiento. Claro. Totalmente. Además, al hilo creo que me ha parecido una pregunta en el primer trimestre si recomendamos en ejercicio. Desde el minuto cero, incluso del -3, del -2, del -1. O sea, no hay ninguna contraindicación de hacer ejercicio ni en el primer trimestre, ni en el segundo, ni en el tercero por sí mismo. Otra cosa es que haya aparecido alguna complicación en el primer trimestre, en el segundo o en el tercero, que ya os digo que muy escasamente va a ser una contraindicación absoluta para el ejercicio. Lo que pasa es que socialmente está muy extendido eso de que ante cualquier cosa no te muevas. Y debería ser todo lo contrario. Ante la duda, muévete. Y ya después vemos, porque es mucho más perjudicial no moverse que moverse. Y salvo muy, muy, muy contadas ocasiones, el ejercicio va a estar indicado siempre. Tendremos que modular la intensidad y el tipo de ejercicio en función de la etapa que estamos viviendo, de las circunstancias personales. No es lo mismo una mujer que hace deporte habitualmente y se queda embarazada a una mujer que no hace deporte nunca y se queda embarazada, a una mujer que tenga enfermedades además que en su vida antes de quedarse embarazada y que ahora está embarazada y que además tiene que adaptar el ejercicio a ese embarazo y a ese tipo de enfermedades. Es decir, no todo vale para todo el mundo, pero sí como norma, en vez de no te muevas por si acaso, cógete la de muévete por si acaso. ¿Qué tenéis que añadir? Obviamente. Además, creo que al hilo un poco de lo que comentabais es el plus, ¿no?, que puede tener el hacer ejercicio con una persona que esté formada en ejercicio físico, pero que además sea matrona o fisioterapeuta, especialmente las matronas que estamos enfocadas a ese conocimiento profundo de la maternidad, de los cambios en el embarazo, de qué es fisiológico, qué no, pues además pueden adaptarte ese ejercicio, es la gran ventaja, a las particularidades, pudiendo evaluar si por este motivo no puedes o por este motivo no puedes hacer esto otro. Entonces es muy importante que en este momento, más que nunca, que no vale el ejercicio para todos. Y sí que es cierto que hay ciertos ejercicios que no valen, ¿vale? Que si queréis hablamos un poquito de esto, qué ejercicios estarían contraindicados realmente. Vamos a intentar evitar en el embarazo aquellos ejercicios que sean de impacto, que no sean de golpeteos, especialmente si la mujer antes no estaba acostumbrada a ellos, pero igualmente ejercicios de impacto para nuestro periné en un estado como es el de embarazo, en el que va a haber un aumento de la presión abdominal y un aumento de la presión pélvica, pues si yo tengo mi abdomen sano y mi periné sano, pues va a pasar probablemente sin pena ni gloria. No me va a perjudicar ese aspecto. Pero una mujer que tenga un abdomen que por
exceso de ejercicio o por hacer ejercicios de impacto perjudiciales y nadie le ha explicado en cómo cuidar su abdomen y su suelo pélvico, pues si sigue continuando haciendo estos ejercicios en el embarazo y no se cuida, pues puede ser que lleven un impacto, ¿no? No sé si, chicas, os ocurren más ejercicios que nos recomendáramos. Una cosa, ya es que están preguntando precisamente por el tipo de ejercicios, pero quería hacer un matiz en la pregunta que ponía, decía, sin que el ginecólogo te haya prohibido nada. Ojo cuando los profesionales nos prohíben el ejercicio. ¿Por qué motivo? ¿Basándose en qué? Porque igual que en todo, hay gente que está muy puesta y muy actualizada y hay gente que no está nada puesta y nada actualizada. Y en general hay, ya os digo, una tendencia excesiva al prohibir el ejercicio cuando no hay realmente una indicación de prohibirlo. O sea que cuando nos prohíban el ejercicio tiene que ser por una razón muy justificada, que ya os digo que son extraordinarias, que estés sangrando, que estés que yo qué sé, con unas crisis hipertensivas brutales, pero es que en esos casos no es que te prohíban el ejercicio, es que tienes que estar en un hospital o casi. O sea que, pero vais a encontrar con muchos profesionales, especialmente en el mundo de la ginecología y algunas matronas que otras, que os van a decir que no, tú reposo ante tal porque has tenido abortos previos o porque has tenido una amenaza de parto prematuro en un parto anterior y tal, y eso no está nada justificado, ¿eh? Que la evidencia científica dice que incluso con los partos prematuros, incluso con placentas previas que no estén sangrando, no se recomienda el reposo absoluto. Se recomienda un reposo relativo, una vigilancia, tener un control, pero no un reposo, no estar en el sofá. Hay que moverse. Y respecto al tipo de ejercicio, como decía Eva, todos los deportes de impacto, o sea, todo lo que sea correr, saltar, pegar, hacer hiperpresión abdominal, levantar pesas porque pesas podemos hacer, pero a ver cómo las levantamos, cómo lo hacemos, con cuidado de no hacer hiperpresiones abdominales que ya de por sí son lesivas, por definición, y en un embarazo que tenemos un efecto hormonal que hace que nuestro tono muscular de nuestro suelo pélvico esté menos protegido, por así decirlo, con un cambio de peso y de volumen constante, pueden ser bastante perjudiciales. La bicicleta estática que preguntabais por aquí, pues si tienes una buena bicicleta, si tienes una buena postura y sobre todo si tienes un buen hábito de usar la bicicleta, sí que se puede hacer bicicleta y si no estuviéramos confinadas, también podría hacer bicicleta si la hacías antes. El problema es que recién embarazada, si no te has subido nunca en los últimos 20 años una bicicleta, pues quizás no es el mejor momento para empezar, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que lo que es muy importante es que cuando empezamos con el ejercicio físico nos pongamos en manos de una persona que realmente sepa qué es lo que está haciendo y qué es lo que puede hacer una embarazada y qué es lo que no puede hacer. Probablemente no me va a servir irme al gimnasio que tengo al lado de casa a hacer zumba o hacer crossfit o hacer todo este tipo de ejercicios, porque los profesionales que hay allí no son especialistas en maternidad y entonces no saben cuál es la situación concreta y los cuidados que requiere una embarazada, qué puede hacer, qué no puede hacer. Por eso es importante ponerse en manos de profesionales. Y yo también quería incidir un poco, porque muchas veces pensamos, hablabais, ¿no?, de qué ejercicios no puedo hacer, ¿no? Las hiperpresiones, todo lo que sea de impacto, pero tenemos que también fijarnos mucho en nuestro día a día, en cómo nos movemos, cómo nos levantamos, cómo cogemos los pesos, cómo me agacho, cómo voy al baño, porque ahí estoy cada día haciendo muchas hiperpresiones muchas veces y utilizando mal el cuerpo. Y esto es algo que yo, y sé que tanto Ascensión como Eva lo remarcamos muchísimo en las clases, porque es lo típico, decir, bueno, ahora nos vamos a estirar y vamos a hacer, y ves que todo el mundo se estira haciendo la tabla. ¿Qué hacéis? ¿No? No, esto es una abdominal hiperpresiva, nos tenemos que estirar de lado y nos tenemos que levantar de lado. Y cuando cogemos un peso, nos tenemos que agachar utilizando las piernas, no flexionándonos desde la columna, que nos vamos a cargar las lumbares. Y todo esto, o cómo eliminamos, cómo vamos al baño, no apretar, todo esto es súper importante y todo eso es lo que nosotras intentamos transmitir en nuestros grupos de ejercicio físico, ¿no? Más allá de simplemente el puro ejercicio, es cómo sentarte correctamente, qué es tener los isquiones bien apoyados, qué caray son los isquiones, qué es la pelvis, por qué tiene que estar colocada así y no tiene que estar colocada así, notar la diferencia entre colocarme bien y colocarme mal,
pues si me coloco bien estoy mejor y veo que Cómo respirar. claro, cómo respirar, y vas viendo y vas observando y poquito a poco eso va haciendo que vayan cambiando hábitos de vuestro día a día, que esa es la idea, que el ejercicio os sirva como de vehículo para tomar conciencia de vuestro cuerpo y poder cambiar malos hábitos que se tienen muchas veces de cómo nos sentamos en la silla, en el sofá, de cómo voy al baño, de cómo cojo los pesos, cómo me levanto. Entonces, es eso, ¿no? Es realmente una transformación cuando empiezas a practicar ejercicio de forma consciente. Mm. Ahí está. Además, un poco al hilo de lo que comentabais, el cómo respirar, realmente casi diría que, porque muchas veces cuando nos preguntáis por la preparación al parto o algo así, nos decís, yo de hecho recibo emails de, bueno, pero en tu preparación al parto enseñas a empujar, ¿no? Y a respirar. Y es como, no, porque ya lo hablamos en el anterior, no lo necesitas para parir. Pero, por ejemplo, sí que es muy útil lo que decís, que aprender a respirar bien, porque en nuestro día a día hacemos unas presiones abdominales a la hora de respirar y hacemos unas elevaciones de hombros, que todo esto, como decís, simplemente haciendo una respiración corporal correcta, es que ya no hace falta que hagas, ¿no? Y que también me da la sensación, no sé si vosotros os lo encontráis también en clases, que está muy extendido y de hecho es un vocabulario que yo he tenido que cambiar porque me he dado cuenta que lo utilizaba mucho, el tonificar, ¿no? Todo es la fuerza, ¿no? Son estos ejercicios para tonificar y cuando te das cuenta la publicidad que hay de ejercicios para el embarazo es para tonificar tu cuerpo, para fortalecer tu cuerpo. No todo es la fuerza, es que hay mucha gente que no necesita fuerza, necesita reequilibrar porque tiene hipertonos de allá, hipotonos de otro lado. O sea que es más el reequilibrio. Luego, si alguien quiere tonificar porque le apetece tener esa musculación más trofiada, más potente, pues eso ya cada una, pero que para tener un músculo sano no necesitas darle una fuerza espectacular, no necesitas machacarte, o no necesitas poner peso, ¿no? Es muchas veces más el ir a esa reeducación. La gente como que si no hay trabajo de fuerza, no me gusta esa actividad. Es la funcionalidad. Esta mañana lo hablaba en un directo con Sandra de Fisioespecialistas, que también hablamos mucho de esto. El concepto erróneo de que estar sano muscularmente es estar fuerte. Y no, estar sano es estar funcional, ¿vale? Y tener una buena funcionalidad de los músculos que estamos trabajando, los que sean. Para empezar, los músculos nunca funcionan solos, siempre funcionan en equipo. Trabajamos por cadenas musculares, el cuerpo se mueve, no tiene unidades sueltas, no somos un montón de piezas sueltas encajadas a presión, sino que somos un continuum entre unos músculos y otros, a través de la fascia, a través de los ligamentos, a través de las articulaciones. Y es importante entender el concepto de la buena funcionalidad. O sea, yo no quiero que las mujeres embarazadas se pongan súper fuertes. Si ellas quieren es otra cosa. Pero para que su cuerpo funcione bien no necesitan músculos fuertes, necesitan músculos con un buen tono, para empezar. Que el tono es el estado de contracción que es involuntario, ¿vale? Que tiene el cuerpo por sí. Que tengan fuerza, sí, pero que tengan una elasticidad, que tengan resistencia, que sepan moverse y que sepan hacerlo sin lesionarse. De eso se trata. Hay que darle mucha importancia a la respiración, no para aprender a pujar, sino para aprender a vivir, porque a veces las malas posturas y las tipologías, ¿no? de cada persona, además, nos condiciona nuestra forma de respirar. Ay, espérate. Nos condiciona nuestra forma de respirar y eso hace que nuestra capacidad funcional también disminuya. Es muy, muy importante recalcar eso. Yo cuando hago las clases grupales, yo hago gimnasia prenatal, ¿vale? Porque utilizo distintas herramientas, no hago ni pilates exclusivamente, ni yoga, ni tal. Voy cogiendo ejercicios, depende de cada momento y de cada grupo que tenga. Y te hago mucho hincapié en eso, de cómo estás, párate, escúchate, cómo te sientes, cómo estás respirando aquí arriba, estás respirando con las costillas, no estás respirando, que esa es otra cosa, no estás respirando, que como estás prestando atención estás en apnea, porque todo eso además te va a ser muy importante y te va a servir para mucho. Espera, que le estoy dando golpe al taburetillo donde tengo el ordenador. Eso va a ser muy importante además de cara al parto,
que sigamos respirando, que tengamos conciencia de que hemos dejado de respirar y que retomemos, que oxigenemos bien los tejidos, porque si no, no hay funcionalidad. Nos preguntan cuál sería la correcta respiración, ¿vale? La correcta respiración es la tuya. Ahora bien, la tuya llega hasta la base de los pulmones, ventilan todos tus pulmones. Para empezar, ¿dónde están los pulmones? Esa es una de las preguntas del millón. Cuando todo el mundo hace así, como, vale, los pulmones por delante llegan hasta aquí, ¿vale? Esta parte es chiquitita. Donde más se respira es atrás, donde se mueven las costillas, donde hay mucha cantidad de movimiento. Las bases pulmonares por detrás llegan hasta aquí abajo. Donde necesitamos que ventile es el pulmón por la parte de abajo. Necesitamos que nuestras costillas son así, ¿vale? Imaginar. Y cuando respiran, se abren como un asa de cubo. Pero si llevamos el aire al abdomen, que para empezar el aire no puede llegar al abdomen porque tendría un agujero aquí en medio muy grande y estaría muerta muy probablemente. Pero si hacemos el intentar hacer lo de la respiración abdominal, que solo decirla me pone mala. Respira el diafragma, no respira el abdomen. Respira el diafragma. El abdomen acompaña la respiración en una proporción de 2-3. O sea, 2/3 de la respiración en movimiento diafragmático y costal, 1/3 de la respiración es movimiento de la faja abdominal, que no respira, sino que acomoda su presión para evitar que las vísceras estén dando vueltas por ahí. Se está todo pensado. Entonces, tomar conciencia de qué parte de nuestro cuerpo se está moviendo y si estamos en una respiración paradójica o estamos y si nos falta el aire, ¿por qué nos falta el aire? ¿Es un ejercicio excesivo? Es que no estoy ventilando bien. Si tengo una respiración muy superficial, muy aquí arriba, me voy a quedar sin oxígeno muy pronto, porque cuanto más arriba respiro, menos capacidad de oxígeno tengo para intercambiar en la sangre. Entonces, no hay una correcta. Tienes que ver cómo es la tuya, porque no todas tenemos las costillas iguales, no todas tenemos el esternón situado de la misma manera. Aquí ya la parte GDS me sale. La tipología hace mucho en función de cómo somos y cómo nos movemos. Pero por eso es importante adaptarlo. Me gustaría comentar que el diafragma es el primer músculo que se contractura cuando estamos en una situación de estrés y que muchas embarazadas, con el hecho de que tienen la barriga, a veces tienen la sensación de que tienen que respirar como de forma superficial, no acaban de llenarse, ¿no? Y que es muy importante que haya ese movimiento del diafragma que estaba explicando ahora Ascensión, porque eso hace un masaje a nivel de toda la zona abdominal, de las vísceras abdominales, y entonces nos va a prevenir el estreñimiento, va a mejorar que, pues eso, ¿no? Personas que tienen el diafragma muy bloqueado normalmente van a tener más tendencia a tener cólicos renales o cólicos biliares, porque no hay como esa especie de masaje que hace el diafragma a toda la zona abdominal. Entonces es muy importante tomar conciencia de la respiración y de tu respiración, no aprender a respirar de una manera o de otra. Y además, integrar eso en el ejercicio. O sea, a medida que el ejercicio va cambiando, nuestra respiración va cambiando. Igual que va a pasar el día del parto, a medida que la contracción va aumentando, nuestra forma de respirar también se va a ir adaptando. Y esa es la funcionalidad, que se adapte a esos cambios. No que cuando tengo una contracción X tengo que respirar así o asado. No tienes que pensarlo, tiene que salir. Y para salir, tu cuerpo tiene que haber experimentado esos cambios adaptativos y esa capacidad de ir adaptando la respiración al ejercicio. Por eso el ejercicio ayuda tanto en esta etapa de la vida. Pero para que no se contracture el diafragma en el movimiento hay que hacer hipopresivos durante el embarazo, ¿no? No hay que, o sea, hipopresivo es una técnica, una forma de hacer ejercicio, una metodología, ¿vale? Que tiene sus indicaciones. Y una de las que no está indicado precisamente durante el embarazo, porque hace apneas, porque hace un tipo de respiración un poco más compleja y que no tiene ningún sentido practicarlo además durante el embarazo. Pero lo que tenemos que hacer más que ejercicio hipopresivo es un ejercicio, yo lo llamaría normopresivo, es decir, que seamos capaces de gestionar adecuadamente las presiones. La vida es hiperpresiva, no podemos evitarlo. O sea, la única manera de no tener presión abdominal nunca es estando muerta y no es opción. No es opción porque entonces
esto no tiene sentido. No. Es como la vida es hiperpresiva, pero tenemos la capacidad de adaptar nuestro cuerpo a esas hiperpresiones para que las puedan gestionar adecuadamente. Cuanto más entrenemos esa capacidad, mejor nos va a ir en cualquier circunstancia y especialmente de cara al parto, donde hay una hiperpresión abdominal que te mueres. Pero porque es que toca eso, hay que sacar a un chiquillo de ahí o una chiquilla. Yo pensaba que sí que había un tipo de respiración No. para dilatación y una para el pujo. No. Pues no. ¿Hay un tipo de respiración para el sexo inicial, para el sexo orgásmico, para el sexo? O sea, la respiración se adapta a todo. Hay que respirar, eso sí, pero no hay que hacerlo de una determinada manera. Hay gente que va a necesitar respiraciones más largas, otras más cortas, unas más rítmicas, otras con más espacio. O sea, es que cada mujer, cada persona va a tener una adaptación distinta. Lo importante es que le sirva y que sea funcional. Además es que la respiración tiene que llegar un momento en que sea algo natural, o sea, que no tengas que pensar en cómo respirar, porque si no, en el parto, vamos, lo hablamos en la otra vez, tienes que desconectar de esa parte calculadora, ¿no? De medir cómo estoy respirando, con cuántos segundos tengo que hacer este tipo de respiración, torácica, abdominal, o sea, no tiene sentido porque entonces desconectas del parto. Entonces respirarás como te pida el cuerpo, que puede ser que te pongas a hiperventilar, pues igual tienen que ayudarte un poco el acompañante a recuperar, respirar profundo, me estoy mareando, tal, pues ves bajando un poco el ritmo, algo así, pero realmente cada una vamos a respirar un poco como en ese momento, buenamente, aquella que nos ayude a retomar las riendas, ¿no? Un De poco hecho, al hilo... Bueno, dime. Perdona, Eva, no, que quería comentar que de hecho en las clases, cuando estás haciendo ejercicio físico, vas aumentando de forma progresiva normalmente, ¿no? Claro, No lo que decía empiezas, o sea, Tensión. empiezas con el calentamiento y a lo largo de la clase tú puedes irlo observando, pues aquel ejercicio que es más intenso y que requiere un poquito más de esfuerzo, pues ver cómo se transforma tu respiración y vas viendo cómo la respiración se va acomodando y se va adaptando a la intensidad del ejercicio físico. Esa es la idea de lo que significa Claro. tomar conciencia, ¿no? de nuestra respiración. Además, hablando un poco de lo que decíais, de por ir un poco al grano, ¿no? De ir diciéndole ejercicios beneficiosos, ¿no? Para lo que estábamos hablando del diafragma. Pues hay muchos ejercicios que podemos tratar desde diferentes disciplinas. Yo estoy formada en Pilates clásico, pero obviamente el Pilates clásico no se puede utilizar en el embarazo. Era una de las contraindicaciones que dijo Joseph Pilates. Entonces, se adapta, desde el yoga también se trabaja. Hay muchos ejercicios desde todas las disciplinas que son muy respetuosas con ese trabajo corporal y esa conciencia corporal que ayudan a normalizar el trabajo del diafragma. De hecho, es de los ejercicios rey en las clases, o sea, los que las embarazadas os aprendéis, está el estiramiento de sirena, respiración profunda, con flexión de tronco, o sea, hay un montón de ejercicios que ayudan a liberar, ¿no? A extender el brazo y entonces la respiración es como que te da mayor capacidad torácica, o sea que no hay uno petén, cada una cogéis el vuestro, pero todo lo que sea estirar, recolocar, tomar conciencia y reequilibrar, pues va a ayudar y muchas veces pues simplemente lo que decís, el tomar conciencia de cómo voy en mi día a día respirando y de repente te das cuenta que no hay manera, no te sale de otra manera que elevando hombros, ¿no? Si en tu día a día ves que estás ahí con hombros para arriba, hombros para abajo, pues, y además, cuando ya lo normalizas, te va a permitir, te va a dar más margen en ese embarazo para poder tener menos sensación de opresión, ¿no? Menos sensación de falta de aire. Que yo me encuentro a veces embarazadas en mis grupos que igual están en primer trimestre, segundo trimestre y ya están con sensación de me falta el aire. Tengo sensación como si estuviera de 36 semanas y claro, muchas veces es por esto. Preguntaban lo en el momento de los pujos, ¿vale? Porque pensaban que había que tener una El parto llama. Pero realmente no es que haya, o sea, lo importante de los pujos primero es que sean espontáneos, si puede ser, ¿no? Pero además que no dejes de respirar, lo que no hay que hacer es dejar de respirar. Los pujos en apnea, o sea, es aguantando, igual que hacer caca apretando y aguantando la respiración y que se te pone la cabeza así que te va a explotar, eso son maniobras de Valsalva, ¿vale? Eso no hay que hacerlo.
nunca, pero ni en los pujos, ni en la defecación, ni en la vida en general. O sea, es que en las maniobras de Valsalva el hacer la fuerza aguantando la respiración no es recomendable en ningún momento. Especialmente en el parto, porque además producen lesiones de suelo pélvico, producen bradicardia en el bebé, producen alteraciones de la tensión en la madre y producen muchas complicaciones. Entonces, los pujos, ¿cómo hay que hacerlo? En exhalación. Si es que esto, si prestáramos un poquito de atención a nuestro cuerpo, no tendríamos ni que explicarlo. Porque, acordaros, cuando veis un partido de tenis o alguien corriendo o alguien haciendo un ejercicio muy, muy, muy intenso, ¿veis a alguien que lo haga sin respirar? ¿A que no? A mí me encanta poner de ejemplo al Rafa Nadal porque es muy expresivo, aunque luego por otro lado... Pero cuando tú empiezas a ver un partido de Nadal y cómo empieza, ¿vale? Cómo empieza a pegar raquetazos y cuando lleva 3 sets, que ya está un poco castigado, como el sonido que saca él, siempre lo hace en exhalación, expulsando el aire, porque además eso genera más fuerza, al contrario de lo que parece. O sea, es que puede parecer que una maniobra de Valsalva hace más fuerza, pero no es mucho más fuerte, es mucho más perjudicial. Es una fuerza puntual muy corta y en exhalación es una fuerza mantenida mucho más larga. Creo que preguntaba por el Pilates. ¿La estás leyendo, Eva? ¿La has leído? Sí, que preguntaban si el Pilates, que habían escuchado que tiene posturas hiperpresivas o ejercicios hiperpresivos. Sí, por eso digo que en el embarazo no se puede el Pilates clásico, ¿vale? Porque ya hay un estado hiperpresivo natural en el abdomen y periné, entonces hay ciertas posturas que obviamente no podremos hacer, ¿vale? Y el Pilates clásico, pues bueno, si lo aprendes bien y con una buena reeducación y con un buen control, pues sí que es cierto que, bueno, hay gente que está muy a favor de que puede ser muy bueno. Yo hay ciertas posturas que tengo mis dudas, o sea, tiene que ser una persona que tenga un control corporal brutal. Y aún así no lo sé, no lo sé, para mí siguen siendo algunas hiperpresivas. Pero en el embarazo, desde luego, no. Por eso, Pilates clásico, quitando el ejercicio de sirena y alguno más, todos tienen que ser modificados, todos tienen que ser adaptados al embarazo. Por eso os digo que no se puede hacer. Pero sí, se puede hacer siempre y cuando se adapte. Por eso es importante que el monitor de Pilates esté especializado en la parte de prenatal y si puede ser una matrona y monitora de Pilates, pues mejor. Sí, eso ocurre con todos los ejercicios, porque con el yoga pasa igual. Hay muchos ejercicios que son hiperpresivos y que tú, cuando aprendes, ¿no? Cuando te enseñan, ¿no? Tienes diferentes formaciones de yoga o de pilates o de gimnasia o de esferodinamia o de lo que sea, ¿no? Hay muchos ejercicios que tú, como matrona, sabes que no se van a poder hacer porque son hiperpresivos. Entonces, lo que haces es o los eliminas o los transformas y los modificas para evitar esa hiperpresión. Es lo que comentaba Ascensión, ¿no? Tienen que ser clases normopresivas, ¿no? Con presión cero, ¿no? Que no haya ni una hipopresión ni una hiperpresión. Y es lo que buscamos en las clases, pero para eso el profesional que hace la clase tiene que saber qué es lo que está haciendo, porque si no sabes que con eso estás generando una hiperpresión y que es lesivo para el embarazo, pues a ti te lo han explicado así, lo vas a hacer así. A mí me pasó cuando yo me empecé a formar en yoga, había muchos ejercicios que yo le decía a la profesora, lo siento mucho, ese ejercicio no lo voy a hacer porque yo no tengo una competencia abdominal suficientemente fuerte como para no lesionarme mi periné, mi suelo pélvico. O sea, no lo voy a hacer y es que tampoco lo voy a practicar porque es lesivo, es un ejercicio hiperpresivo y necesitas tener un control abdominal brutal que hay muy poca gente que realmente lo tenga. Entonces, ¿qué haces, no? Pues como profesional especialista en maternidad, pues modificas y tú, este sí, este no, este lo puedo modificar, este no sé qué, y creas tu sesión de pilates para embarazadas, de yoga para embarazadas, de gimnasia para embarazadas, de esfero para embarazadas, de natación para embarazadas, ¿no? Pero siempre adaptándolo a las circunstancias del embarazo, eso es muy importante. Y además luego específicamente a las circunstancias de cada mujer, porque no todo el mundo, o sea, nos preguntan por aquí si podemos hablar de un ejercicio en concreto para aliviar el dolor lumbar y te digo que no te lo puedo decir porque ahora, ¿por qué te duele el lumbar? Es por la postura,
es porque tienes una hiperlordosis tú en tu columna, es porque tu forma de sentarte, ¿sabes? Que no hay que ver cuál es la causa del dolor lumbar. Podemos hacer ejercicio de flexibilización de la zona lumbar, podemos hacer ejercicio de conciencia de la zona lumbar, pero no hay ejercicios para aliviar el dolor si no sabemos cuál es la causa del dolor. Es importante que sepamos lo que estamos haciendo, ¿no? No hay, os digo que aquí no hay recetas, no sirven las recetas para todo el mundo ni de la misma manera, ¿vale? También preguntar si son tan beneficiosas las sentadillas como dice para preparar. A ver, las sentadillas, hacer sentadillas es beneficioso en general para el periné, porque tener unos buenos glúteos es muy importante para una buena funcionalidad del periné. ¿Por qué? Porque glúteos y abdominales son los que movilizan la pelvis, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo estamos haciendo esas sentadillas? ¿En qué circunstancias? ¿Estamos con una buena posición de partida para hacer esa sentadilla? ¿Lo estamos haciendo exhalando y acompasando el movimiento con la respiración? ¿O estamos haciendo sentadillas así a lo bestia con la espalda inclinada, con los pies cada uno mirando uno a Cuenca y otro a Poniente? O sea, ¿cómo estamos? Todos los ejercicios, si están bien hechos y están adaptados, son buenos. Porque el ejercicio en sí es bueno. Ahora hay que hacerlo bien y hacerlo adecuadamente y depende de tus circunstancias personales también. Me dicen, ¿nos podéis recomendar por webs de ejercicio? Podemos recomendar que vengáis a nuestros grupos, que para eso pero bueno, vamos a barrer para casa. Claro, pero ya que si os vais a poner a buscar por ahí, pues a buscar sitios donde sean, pues eso, o matronas formadas o fisioterapeutas especializados en este campo, que hay mucha gente, hay muchísimas compañeras y compañeros que trabajan súper bien y bueno, pues evidentemente lo que vais a encontrar en la web de forma, ya no solo porque sea gratuita o no, sino el hecho de que se haga un vídeo y se haga una grabación, estamos hablando de cosas muy generales, no es algo más específico que podemos adaptar en un grupo. Pero cualquier sitio que cumpla esos requisitos, que veáis que es una persona formada, si tenéis dudas, preguntarle directamente. Si es una web de un profesional, os va a contestar sin ningún problema. Dice, ¿qué ejercicios pueden ayudar para aliviar el ardor de estómago? ¿Por qué te arde el estómago? ¿Es porque no estás respirando bien, porque tu diafragma está comprimiendo demasiado el hiato? ¿Es porque tienes mucha acidez y lo que necesitas es tomar algún fármaco o algún alimento que te ayude a calmar esa acidez? Ya digo que no hay recetas para los síntomas, hay recetas de cocina, pero de recetas de ejercicio es muy difícil. Pues ya tenéis vídeos para embarazadas que podamos seguir en casa. Silvia tiene un montón en su canal. Bueno, que hable Silvia, que para eso publicita. Bueno, yo tengo algunos ejercicios grabados de yoga y algunos así más de gimnasia propioceptiva en mi canal de YouTube, que es Spymaras. Son ejercicios muy sencillos y muy básicos porque es lo que comentaba Ascensión. Yo sin saber cómo lo estáis haciendo detrás, pues te da como respeto, entonces siempre son ejercicios con lo que sé que si los hacéis solas en casa no os vais a hacer daño ni os vais a lesionar. Pero bueno, yo tengo algunos ejercicios en el canal, si los queréis ir a rescatar, pues los tenéis ahí los vídeos grabados. Y también está haciendo clases online. Ahora. Sí, también estoy haciendo clases online de yoga ahora, en este momento, en directo, grupo en directo. Y la estamos convenciendo para que haga la danza del vientre. Aprovecho yo para lanzar el compromiso, porque es una experta, ahí donde la veis, ¿vale? Que muy timidita y tal. Luego se pega unos bailes de danza del vientre, ¿vale? Que ella es muy correcta, pero es espectacular. La estamos convenciendo porque tiene una experiencia enorme y la danza del vientre para cualquier persona, pero en el embarazo eso es brutal. Mover el esqueleto con danza del vientre, eso es genial. Me vas a poner roja, al final. Sí, pero es cierto. Es cierto. Ella tenemos nuestras clases, yo también tengo clases online en directo y Eva también tiene, ¿no? Sí, yo tengo clases de pilates para embarazadas en directo y que luego tienen también, pues como vosotras, el soporte grabado para que lo puedan repetir más veces en casa, que está yendo genial, está gustando mucho
Y por eso, porque puedes hacer ahí el directo que ves como la persona está realizando y luego el tener ese soporte grabado para repetir más veces y tenernos al otro lado del móvil para preguntarnos dudas sobre el ejercicio y demás, pues la verdad que está gustando mucho. Y tanto en embarazo como luego para el posparto también tenemos clases de hipopresivos y más, abdomen sin presiones que tiene ascensión, o sea que estamos teniendo la Sí, verdad que muy buena acogida a esta experiencia pues que todavía no habíamos explorado, ¿no? Por circunstancias pues hemos tenido que poner ya. Hay una pregunta que dice que cuándo podrían reanudarse el ejercicio tras un parto o una cesárea, que es importante también. Así que Silvia, te toca. ¿Me toca a mí? Bueno, pues a ver, lo ideal sería hacer una valoración Ay, de reanudar los ejercicios. ¿Me oís? sí, es que Sí, se había cortado un me ha pelín. quedado ahí un Vale. poco. Pues lo ideal sería eso, sería poder hacer una valoración de periné, que no es lo mismo que una valoración ginecológica. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces la mujer te dice, bueno, ya he ido al ginecólogo, me han dado el alta de la cuarentena, ¿cuándo puedo empezar? A ver, lo ideal sería saber de dónde partimos, cómo está ese periné. Y para eso, pues hay que hacer una valoración que lo puede hacer o una matrona especialista en suelo pélvico, que esté formada en valoración de suelo pélvico, o un fisioterapeuta especializado también en periné femenino o suelo pélvico. Entonces, esta valoración se suele hacer entre las 6 y las 8 semanas y según lo que veamos del parto y según lo que se vea, pues podremos empezar antes o no y poner una serie de ejercicios, los que se pueden hacer, lo que no se puede hacer. Lógicamente una cesárea requerirá más tiempo que un parto, dependerá también del tipo de parto, si ha sido un parto normal o ha sido un parto instrumentado, si ha habido lesiones en el periné, si ha habido desgarros importantes, una episiotomía, o sea, depende de muchísimas cosas, de la competencia abdominal de esa mujer, o sea, de cómo esté la postura de esa, porque en una valoración de suelo pélvico se valora la postura, se valora las diástasis de abdomen, se valora cómo está el diafragma, se valora la competencia abdominal, cómo está funcionando ese abdomen. Y luego, cuando hemos mirado todo eso, nos vamos a propiamente el periné, que no solamente, una valoración no es solamente meter los dedos y apretar, no, es ver todo el cuerpo en funcionamiento en general y ver que realmente está funcionando bien. Y hay veces que, aunque quieras empezar ejercicios, pues a lo mejor no puedes integrarte en un grupo y tienes que hacer trabajo personalizado tú sola hasta que pues estés en unas condiciones como para poder integrarte en un grupo. Entonces, no se puede decir ya, no, sí, cuando han pasado 6 8 semanas ya puedes empezar. Depende de tus circunstancias y depende de esa valoración. No sé si opináis lo mismo. Sí, Sí. y además todo de forma progresiva. Mm. No vamos a poder decir, hemos cumplido las 6 semanas o las 8 semanas, ya está, ya puedo salir. No, depende de mucho, como decía Silvia, de las circunstancias personales y depende de cómo estemos, pues entonces vamos a hacer siempre una reincorporación a la actividad física porque el cuerpo ha cambiado, el cuerpo es diferente y el cuerpo necesita adaptarse a esas circunstancias al margen de que al Que principio. ya te puedes conectar. Ay, Vale, por ahí que está Hay conectado. un micro. Lo voy a apagarlo, espera. ¿Vale? Entonces cada una va a necesitar, pero eso, como mínimo van a ser 6, 8 semanas después del parto. Si ahora mismo no se puede hacer una valoración in situ porque estamos en la situación que estamos, pues bueno, entonces empezaremos con medidas de prevención, es decir, empezaremos muy progresivamente, con ejercicios que sepamos con mucha seguridad que no van a ser lesivos y que entonces pueda ir adaptándose poquito a poco a esa situación. Te preguntan dónde podemos apuntarnos a vuestras clases online. Mira, cada una está en un sitio. Yo a través de Centro EBAME, nos escribís un correo a secretaria@centroebame.com con H, con B y con 2M, lo voy a escribir porque si no... Sí, si podéis escribirme a mí, porque ahora mismo no tengo acceso al chat. Pero bueno, os voy diciendo yo también, a mí me podéis escribir en Matronae, info@matronae.es, y a Silvia la podéis encontrar en Spymaras, en Spymaras, a ver si lo digo bien, @spymaras.cat. Sí, ¿Vale? .cat. ¿Sí? es aquí, es aquí.
¿de Espérate que acuerdo? me sale Un eso. poquito, si Poder, queréis por ir resumiendo, ¿vale? Deciros que los beneficios, no sé si hay más preguntas, pero me decís, compañera. Pero bueno, los beneficios en el embarazo del ejercicio físico nos puede ayudar muchísimo, tanto a conocer nuestro cuerpo, a mejorar nuestro conocimiento, cómo está nuestro cuerpo, qué necesidades tiene, a aliviar molestias, nos puede ayudar también incluso a favorecer un mejor inicio de parto, nos puede incluso favorecer también una mejor posición del bebé, no estar todo el día repanchingado, esa postura es horrible para la colocación del bebé, todo lo que sea movilizar pelvis, ejercicios liberadores y nos puede ayudar muchísimo. Y como contraindicaciones sería muy importante, obviamente a título individual, cualquier mujer que tenga otra contraindicación es considerable, hay que siempre tenerlo en cuenta, pero como contraindicación en el embarazo, que preferible que no sea hiperpresivo, ni de impacto, ni que tenga riesgo de caída, golpe, etc. No sé si queréis aportar algo más, chicas. tenemos otra pregunta. Dice, ¿hay algún tipo de límite de tiempo a respetar para hacer ejercicio estando embarazada? Ya sea diario o semanal. Bueno, la evidencia dice que para que el ejercicio sea realmente eficaz se recomienda como mínimo unos 150 minutos por semana. Eso viene a ser 3 sesiones de 50 minutos en la semana, en días alternos. Puedes hacer más, lo que no debes hacer menos. ¿Vale? El hacer más, si lo llevas bien y te apetece y estás cómoda con ello, fenomenal. Pero menos, o sea, si haces solo una clase a la semana, se te queda corto. O sea, suponiendo que solo hagas eso, o sea, si haces una clase de gimnasia o de yoga o de lo que sea, pero además camina o además bailas o además, yo qué sé, ahora te iba a decir natación, pero a menos que tengas piscina en tu casa, no tiene un poco Complica. Y ahora hace fresqui, ¿eh? y hace un poco de fresqui. Bueno, te puedes salir, yo me puedo salir aquí al patio con la manguera y hago así. Revitaliza el cuerpo que no veas. Te hace un lifting, te pone las carnes así. Apretar. Pero bueno, es más o menos para que os hagáis una idea, eso. 150 minutos a la semana es el mínimo recomendado, o por lo menos lo ideal para hacer. ¿Alguna pregunta más? Pues vamos a ir terminando, chicas, que son las 7:05. Un repaso final. Sí, hemos ido repasando y bueno, decir que nosotras, como que nos tenéis disponibles, donde ya os han comentado las compañeras, Ascensión en Centro de BAME, a mí en Matrona y a Silvia en Spaimaras, que nos podéis encontrar y consultar, vamos, por supuesto, sobre nuestros servicios de ejercicio físico y que incluso decimos que precisamente los hemos sacado de la preparación clásica de al parto, porque creemos que es muy importante que no sean esas poquitas sesiones que se puedan dar de preparación al parto, sino que es algo que hay que mantener durante el embarazo y ya que hemos cogido ese buen hábito no soltarlo luego. Y tanto. Nos piden que hagamos cositas para profesionales online. Sí, en ello están mis compañeras que ellas tienen un largo recorrido en formación. Yo, bueno, de momento no me aventuro porque tengo una peque muy chiquitina y no me da la vida para más, pero prometo en cuanto pueda sumarme al carro porque me encanta la formación con compañeros. Vale, tengo un par de preguntas por aquí que voy a contestar, por lo menos una la quiero contestar, porque me pregunta si puede hacer abdominales isométricos, ¿vale? Sí que se puede. Todo depende de la intensidad, de la duración y del tipo de isométricos que vayamos a hacer. O sea, a planchas se pueden hacer. Ahora hay que hacerlas bien y no todas las planchas son iguales. Hay planchas en cuadrupedia quitando 2 puntos de apoyo que son fantásticas y que se pueden llevar fenomenal durante todo el embarazo. No metería una plancha con una intensidad muy grande o con un tiempo muy prolongado. De hecho, no me gusta meterla ni siquiera fuera del embarazo porque los ejercicios mantenidos fatigan mucho y me interesa mucho más el gesto corporal y la funcionalidad corporal que la potencia, como hemos dicho todo el rato. O sea que sí que se puede, con cuidado y con precaución y adaptándola en cada momento sí que se puede.
Y había otra pregunta, lo de los 150 minutos semanales. No sé si es porque no. 150 minutos semanales, sí, es semanales. No es al día. 3 horas al día es un poco excesivo. A menos que te apartas de eso. Y otra pregunta que dice, las matronas cambiando de tema, para un buen seguimiento del embarazo solo puede ser privado, a nivel público no se puede, ¿no? Sí que se puede. Hay matronas estupendísimas en el sistema público y hay matronas estupendísimas en el privado y hay matronas estupendísimas y malísimas en los dos sitios, ¿vale? Lo que pasa que el seguimiento que puedo hacer yo en mi consulta, que es 1 hora, no lo tienes en el sistema sanitario público porque no existe esa posibilidad de tener esa disposición de tiempo. Entonces, simplemente ya no es la calidad de la matrona, sino la disponibilidad de tiempo que tiene. A mí en 15 minutos no me da tiempo literal a hacer un acompañamiento, un seguimiento como yo lo entiendo, que no quiere decir que sea el mejor, quiere decir que es como yo lo entiendo. Y mis compañeras me imagino que están... Sí, no es lo mismo los 15 minutos que puedan tener nuestras compañeras en la pública que nosotras que podamos tener 1 hora, 1 hora y media de consulta. O sea, es que no tiene color. Ellas tienen que trabajar a veces con las herramientas que tienen y bastante bien. Sí, efectivamente, ahí está. O sea, claro, a nivel privado tú te puedes permitir el tiempo que quieres, ¿no? La consulta y además pues es eso, no estás pendiente de un ordenador que tengas que ir poniendo una serie de clics y tal, porque luego el gerente te va a venir a decir que tienes que tener una serie de ítems, ¿no? Apuntados y anotados. Entonces, claro, tú le das el enfoque y el tiempo que crees que necesita una visita. Se lo propones a la mujer y si ella le parece bien, pues adelante. En la pública, pues el tiempo es muy limitado. De hecho, yo cuando trabajaba en la pública se me comía el tiempo porque yo era incapaz de... O sea, es que es imposible poder atender a una persona bien en 15 minutos y además teniendo que hacer en esos 15 minutos la historia, pedir todas las pruebas, todo el tema del ordenador que te come la pantalla, que es que a veces decías que vienen las mujeres pobrecicas y no las puedo ni mirar a la cara prácticamente porque tengo que estar todo el rato aquí mirando y tecleando en la pantalla del ordenador. Entonces, claro, es totalmente diferente, la relación es más de tú a tú, si te haces un seguimiento con una matrona en el privado, pues lógicamente siempre te va a ver la misma persona, se establece una relación de confianza, es distinto, no tiene nada que ver, lo que pasa que, bueno, cada uno dentro de sus circunstancias y sus posibilidades, pues decidirá, ¿no? Pero hay muchas matronas en la pública que están haciendo con las herramientas que tienen un trabajo excelente. Bueno, hay otra pregunta, lo de las cuadrupedias con rodillas directamente los pies, depende ahí de todo. Y no hemos nombrado porque el tronco. Yo trabajo mucho con el tronco con las embarazadas, lo que pasa que ahora en las clases online no lo estoy utilizando, más que nada porque no todo el mundo tiene tronco en su casa. El tronco es, lo voy a enseñar que lo tengo aquí. El tronco es literalmente un tronco, ¿vale? El tronco es 5P, te colocas aquí de pie y esto hace un trabajo profundo de abdominal y de normotensión y de reestructurar la postura y todo, es fantástico y maravilloso, pero claro, ahora mismo pues nos pilló la cuarentena así un poco en bragas y no me dio tiempo a darles tronco a mis mujeres de mis cursos para que pudieran hacerlo en casa, pero bueno, pero que sepáis que hay muchas más herramientas, más allá de correr, saltar y pegar botes, que hay muchísimos tipos de ejercicios muy protectores del abdomen y de la postura y muy facilitadores además del proceso del parto. Y bueno, ay, mira, Carol nos dice cosas bonitas, así que nuestras clases son geniales hasta sin tronco. Pero es porque nos quiere, que sepáis que objetiva. No. Tenemos un troll bueno en el grupo. Bueno, chicas, pues muchas gracias a todas por venir. Voy a parar aquí la grabación y ya nos despedimos. Que sepáis que ahora lo subiremos a nuestros canales de YouTube y lo pondremos en modo público para que lo podáis ver y compartir con quien queráis. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.